Buenas tardes, Raúl. Bien, partido esta semana, Juve Lloret 0, Club Esportiu Llavaneres 1. Nos enfrentamos al que era el líder del grupo y desde mi punto de vista el equipo con más y mejores individualidades, remarcar las individualidades de los 18 que formamos el grupo, y la verdad que preveíamos un partido de mucha tensión, de mucho ritmo y un partido duro por las características de ellos, y la verdad que nos decepcionó a todo el que vino a verlo, y ya que no se pudo entrar, al menos por los alrededores sí que se pudo presenciar el partido. Y bueno, enfrentaban al primer clasificado con el segundo y la verdad que conseguimos una grandísima e importante victoria que nos hace ponernos en el primer puesto a falta de 4 jornadas. Y la verdad que, como he comentado, la primera parte comenzamos muy bien. Tuvimos 15-20 minutos donde tuvimos varias ocasiones bastante claras, una de Badre a pase atrás de Sosa, otra de Sosa y luego la tercera de Seiku, que remata prácticamente en uno contra el portero y pega una gran parada, Matías. Y después de esos 15 o 20 minutos que teníamos el dominio, empezaron a salir sus ya comentadas individualidades y la verdad que cogieron el control del partido. No con un juego demasiado vistoso, pero bueno, con sus dos grandes jugadores que tienen arriba, tanto Enzo como Ali, el pichichi del grupo. Cualquier pelotazo, cualquier balón en largo, ellos se bastan solos para generarse ocasiones. Y así fue. Hubieron 3 o 4 acercamientos bastante peligrosos. Y en la última jugada de la primera parte, un lanzamiento de falta de Enzo, remató de cabeza el número 6 y golpeó el balón en el palo. Y así acabó la primera parte. Mitad y mitad para cada equipo. Y bueno, nosotros teníamos claro que no podíamos perder el partido porque eso nos dejaría 4 puntos de ellos a falta solo de 12 por disputar y era prácticamente insalvable. Y bueno, salimos a intentar no encajar y esperar nuestra oportunidad, y ellos en la segunda parte tuvieron aún más dominio que esos 20-25 últimos de la primera parte. Fruto de ese dominio tuvieron 3 ocasiones bastante claras, dos que para Palomino y un larguerazo de chilena de Ali que pega en el larguero. Y cuando parecía que el 0-0 se iba a quedar en el marcador, cuando al final perdonas, como les pasó a ellos, no siempre gana el que mejor juega o el que más ocasiones tiene en este deporte, y en una gran contra entre Pablito, Mora y Badre, culmina Badre con el 0-1 en el minuto 85 y bueno, luego ya fue mantener esos resultados. Ellos se aceleraron bastante al verse por debajo del marcador y eso nos benefició a nosotros más, y así acabó el partido. Gran victoria del equipo, gran victoria de equipo y nada, a falta de 4 jornadas estamos en lo más altos y vamos a pelear por mantenernos ahí. Un saludo.